Estimados hermanos, reciban un cordial saludo. Es para mí un honor y un privilegio poder estar con ustedes participando en esta cumbre presbiteriana de liderazgo pastoral. Una invitación que no me esperaba y que me congratula y me honra. Vamos a reflexionar durante este breve periodo de tiempo un tema que se me ha encargado, el cual he considerado muy importante para todo el liderazgo pastoral de nuestra iglesia presbiteriana en todo el país y aquella audiencia que nos escucha. La importancia de la jurisprudencia en el ministerio pastoral. ¿Qué tan importante, qué tan trascendente es la jurisprudencia al interior de nuestra iglesia en relación con cada miembro de nuestra iglesia y en relación con el Estado? Es de verdadera importancia. Es trascendente que un líder, que un pastor esté capacitado, esté listo para poder dar respuesta a cualquier inquietud, a cualquier duda y más que nada presentar respuesta ante cualquier situación que se presente en su iglesia. He preparado una presentación en la que juntos podremos ir dando lectura. Hacia el interior de nuestra amada iglesia, nosotros hemos heredado, de alguna manera, en los dos testamentos, una organización eclesial. Desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, podemos mirar en cada uno de los libros diferentes estructuras organizacionales en donde el pueblo de Dios, la iglesia primitiva, Jesucristo o nuestro Señor Jesucristo dentro de su ministerio aquí en la tierra también tuvo una organización. Acá es muy importante, amados hermanos, y quiero que esta charla, más que una conferencia, me gustaría que fuese una charla en donde podamos mirar de manera rápida y en algunos puntos muy detenida que dentro de nuestra organización es necesaria e imprescindible una estructura. Y para ello he preparado 6 versículos, 6 pasajes en los cuales nosotros podemos leer muy rápidamente cómo es que la iglesia se ha venido organizando desde la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y el primero lo tienen en su pantalla, que está en esta lámina. En el número 1 es la organización de Cristo, así le he llamado yo, y dice el texto bíblico en Lucas capítulo 6 versículo 13, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Ahí hay una estructura de 12 que el Señor los llama y los hace sus discípulos, su gente más cercana. Este equipo de trabajo, este equipo de compañeros, este equipo de discípulos que Él mismo nombra y les da el nombramiento de ser apóstoles, nos habla de una estructura dentro del ministerio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Después tenemos una estructura en la iglesia primitiva, en el libro de los Hechos, en su capítulo 2, parafraseando 2 versículos que son el versículo 46 y el versículo 47, dice el número 2 de la lectura que ustedes tienen en la pantalla, dice: perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan y en las oraciones, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo, y el Señor añadía a los que habían de ser salvos. Nuevamente podemos ver que hay una estructura organizacional de personas que adoran y alaban al Señor. Número 3. ¿Quién es la cabeza en todo ello? Es sabido por nosotros que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de toda mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Esta es la estructura en la familia. La estructura entonces en el ministerio de Cristo, la estructura de la iglesia primitiva y ahora la estructura que el mismo texto bíblico nos da para las familias. Y ahora la estructura de la iglesia. La estructura de la iglesia dice el número 4 que ustedes pueden leer: Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Efesios 5:23. Entonces, Cristo es la cabeza de la iglesia y nosotros como iglesia somos su cuerpo. Y viene otra estructura más. Dice aquí el texto: ¿la estructura es necesaria e indispensable? Sí. Ustedes lo podrán ver en el número 5, en donde Pablo aclara en este pasaje esta
situación de discusión, de disensión, en donde dice aquí algunos, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Era necesario en ese momento una estructura humana que pudiera ayudar, y seguramente todos en casa podrán leer en qué se desencadena este pasaje, y al final se vuelve a reiterar lo que hemos visto en el número 4, Cristo es la cabeza de la iglesia. Y también es muy importante la jurisprudencia en el ministerio pastoral, dentro de la organización, dentro de la estructura eclesial, dado que nos ayuda a poder aclarar, dirimir, resolver cualquier controversia, como la que podemos ver en el número 6. Dice aquí lo que escribe el apóstol Pablo en su carta a Tito, le dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Es entonces necesaria, es entonces importante que todos juntos en esta hora podamos determinar que al interior de la iglesia somos una estructura humana, somos una organización humana que requiere de una estructura a través de la cual debemos de regirnos, debemos de tener límites, debemos de tener reglas en todos los ámbitos y en todos los campos. La iglesia presbiteriana hoy día podemos decir que cuenta con sus libros de gobierno, que cuenta con estas herramientas, y es importante entonces que el líder, el pastor, tenga muy claro cuál es la importancia de la jurisprudencia dentro de su ministerio como pastor. Es trascendente. Vamos a la siguiente lámina y ustedes podrán ver, tenemos que dar un paso obligado acerca de la jurisprudencia. ¿Qué es la jurisprudencia? La jurisprudencia en estricto derecho, dice ahí en la lámina que ustedes pueden ver, jurisprudencia, ciencia del derecho. La jurisprudencia efectivamente es la ciencia del derecho. ¿Y qué es el derecho? Bueno, pues cito aquí a Ulpiano, que es un jurisconsulto del año 170 al año 228 después de Cristo. Ulpiano con claridad nos dice que es dar a cada uno lo suyo. Entonces, la jurisprudencia, la ciencia del derecho, sería la ciencia de dar a cada uno lo suyo. La jurisprudencia, en este caso, la jurisprudencia eclesiástica, tiene que ver a través y derivado de la jurisprudencia del derecho, tiene que ver con esta manifestación de la interpretación que la autoridad judicial hace del derecho en estricta materia jurídica. Pero en materia religiosa, la jurisprudencia se inspira en el propósito de obtener una interpretación uniforme del derecho en los casos en los que la realidad se presenta. Es decir, tenemos que interpretar, tenemos que desmenuzar, por decirlo de alguna manera, lo que nuestros libros de orden y gobierno dicen, derivado de un orden bíblico, derivado de un orden instituido por el Señor, y aplicarlo al caso en concreto que tiene que ver con nuestra iglesia. Y me permití por último hacer una cita de un estudioso del derecho, de uno de los primeros maestros de la materia de jurisprudencia que se da en la Universidad de Inglaterra. Y en esta Universidad de Inglaterra, en específico en la Universidad de Londres, él es el primer maestro de esta materia de jurisprudencia, y él hace estas dos acepciones que ustedes tienen marcadas en la lámina con el número 1 y con el número 2. Él dice, la función de la jurisprudencia no es la de crear el derecho, sino de interpretar lo formulado por el legislador. Este es un gran elemento y muy valioso para esta hora en la que juntos estaremos reflexionando en este tema. La función de la jurisprudencia no es la de crear el derecho, es decir, no podemos hacer lo que queramos, ni de inventar nuevas reglas, ni de descubrir las que no están escritas, sino que la función es la de interpretar lo que ya está formulado, es decir, lo que tenemos todos en nuestra Constitución, lo que tenemos todos en nuestro manual de procedimientos, lo que tenemos todo en nuestro libro de disciplina, y como siempre no puede faltar la máxima regla de fe y de conducta, que es la Sagrada Escritura. Entonces, derivado de ello, es muy importante, amados hermanos, que todos podamos tener claro que la función es
la de interpretar lo ya formulado por el legislador. Y viene entonces la primera excepción, en donde dice: el conocimiento del derecho como una ciencia, junto con el arte y el hábito práctico o la destreza de aplicarlo. La jurisprudencia entonces es este conocimiento del derecho. Conocer nuestro derecho, si bien es cierto, es indispensable conocer la palabra del Señor, pero es indispensable conocer nuestros estatutos. La segunda es la jurisprudencia, sería la ciencia de la legislación, es decir, la ciencia de lo que se debe hacer para producir buenas leyes. La Iglesia Presbiteriana en algún momento se llega a constituir en asamblea legislativa. Por cierto, acabamos de tener una en donde hemos vivido juntos, algunos de nosotros, esta experiencia, y entonces se constituye legislador. Y aquí John Austin nos dice: la jurisprudencia, la ciencia de la legislación, es decir, la ciencia de lo que se debe hacer para producir buenas leyes. Autor John Austin. Entonces, amados hermanos, podemos mirar y podemos ver que la importancia de la jurisprudencia dentro del ministerio pastoral es de gran trascendencia, es de gran calado, puesto que lo que tiene que ver es unir la parte divina en la parte estructural, aplicado a la parte administrativa de la convivencia diaria de la iglesia, de quienes pertenecemos a esa organización que está para adorar y para glorificar el nombre del Señor en todo lo que haga. Ese sería nuestro principal objetivo. Entonces, pasando a la siguiente lámina, ustedes podrán leer que tiene como título La Iglesia y la Jurisprudencia. Y vienen ahí Biblia, pastor, feligresía y Estado. Okay. La Iglesia y jurisprudencia. La Iglesia y jurisprudencia. Bueno, pues la Iglesia, como número uno, tiene un primer documento, que es la Biblia, que como tienen ustedes ahí en la lámina, es la palabra de Dios. Como número dos, tenemos una legislación, la legislación interna, que son los estatutos de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México, que se compone de los libros de gobierno y de orden. Y además tenemos de un tipo, que es el tipo litúrgico, y que también tiene las normas para constituirnos en tribunal, en poder legislativo y para administrarnos de manera diaria. Después tenemos el número 3. Esta jurisprudencia se aplica dentro de una jurisdicción. Dentro de esa jurisdicción, bueno, pues está la iglesia local, se encuentran los H-presbiterios o el H-presbiterio, el R-sínodo y la respetable Asamblea General. También tiene jurisdicción en las organizaciones y en las uniones. Y de la misma manera también tiene cierta jurisdicción como asociación religiosa, puesto que delante del Estado están registrados como estatutos todas estas legislaciones. Después tenemos como número 4 quienes aplican esta jurisprudencia dentro de esta legislación. Dentro de esta jurisdicción son los cuerpos de gobierno. En la iglesia local es el R consistorio, en el conjunto de iglesias es el H presbiterio, en el conjunto de presbiterios es el R sínodo, y quien acompaña, quien alberga a estos cuerpos de gobierno, pues es la respetable Asamblea General, como todos lo sabemos. Y entonces, ¿quién aplica toda esta legislación? ¿Quién aplica y quién actúa dentro de esta jurisdicción? Quienes pertenecen a los cuerpos de gobierno, es decir, los oficiales de la iglesia. Todo esto con el objetivo central, que es la adoración a Dios dentro de una organización con orden. Entonces, amados hermanos y hermanas, regresando al tema de la importancia que tiene la jurisprudencia dentro del liderazgo pastoral, el mundo se mueve diariamente a una gran velocidad. Y esta velocidad exige de la iglesia nacida con la Reforma Protestante del siglo XVI al siglo XXI, requiere y exige ciertos conocimientos, no solamente organizacionales ni históricos, requiere ciertamente conocimientos bíblicos, pero también conocimientos actuales de cómo se estructuran los estados, de cómo se emanan las leyes, de cómo tenemos que contestar a las necesidades de una sociedad actual.
La palabra del Señor es actual y es viva y eficaz en todo momento. Sin embargo, las leyes y las organizaciones y las estructuras generadas por los hombres requieren estarse actualizando y requieren estar dando respuesta a las necesidades actuales. Para ello he preparado un video que ustedes podrán mirar aquí. Vamos a ver el video. Quiero que lean con atención en el video cómo se mueven cada una de las barras, cómo se van moviendo cada una de las barras, y ustedes verán los cambios tan rápidos solamente del año 1945 al año 2019. Ustedes podrán mirar en 2 minutos, en 3 minutos que dura el video, cómo el movimiento del núcleo religioso del mundo se mueve a gran velocidad. Veamos el video. Ustedes han visto en el video a qué velocidad tan impresionante se mueve la vida de cada una de las iglesias que están aquí. En esta gráfica, en esta barra, en este video, ustedes mirarán cómo los números se mueven de manera acelerada. La Iglesia Nacional Presbiteriana o la Iglesia Presbiteriana inicia sus trabajos como fecha oficial en el año 1872. El primer registro que lo tenemos del 9 de octubre de 1956 y nuestro registro actual es del 4 de mayo de 1993. Propiamente la velocidad con la que se mueve la iglesia, la velocidad que exige del liderazgo pastoral a la iglesia en el término de jurisprudencia es una velocidad acelerada conforme se van dando los cambios sociales. Para ello es importante, amados hermanos, reconocer que dentro de la estructura organizacional de la iglesia requerimos estas normas que nos rigen, estas normas que nos ayudan a tener un orden, estas normas que nos llevan a una adoración a Dios de manera organizada, de manera puntual y de manera estructurada. Para ello, la ley de asociaciones religiosas, como ustedes lo verán en la siguiente lámina, nos obliga, ¿verdad? La ley de asociaciones religiosas, como acabo de decir, nos obliga a tener una jurisprudencia pastoral y que la jurisprudencia la tenga el pastor muy bien conocida y de manera muy clara.
La jurisprudencia pastoral para la ley, ahora para la ley civil, tiene que ver con dos aspectos: el doctrinal y el legal. El doctrinal, que es cuando la iglesia tiene que ofrecer a la Secretaría de Gobernación y presentar para ser dictaminados sus documentos confesionales. Y ustedes podrán mirar ahí la lista de los 11 documentos que se han presentado y que dentro de nuestro libro de gobierno llamado Constitución General se encuentran en el artículo número 24. El artículo número 24 determina ante la Secretaría de Gobernación cuál es el conjunto y el grupo de creencias en las cuales nosotros nos regimos. Y de la misma manera, en el recuadro color naranja, ustedes podrán leer que la iglesia como asociación religiosa tiene 4 cosas muy fundamentales. La primera de ellas tiene una sistematización doctrinal calvinista. Lo pueden ustedes ver en el artículo número 16 de la Constitución General. Nuestra iglesia está estructurada y organizada de manera democrática. Tiene un orden humano con formas de gobierno, de autoridad, que la norman y la rigen. Artículo 33 de la Constitución General. Y por último, es regulada por su propia legislación, y esto está establecido en el artículo número 16 de la Constitución General. Entonces, amados hermanos, es importante tener este binomio muy claro como líderes pastorales. El líder pastoral debe tener muy claro que la legislación civil, la ley de asociaciones religiosas en su artículo 6 nos rige y nos dice: debes de tener tu parte doctrinal y tu parte legal como asociación religiosa. Entonces es cuando el pastor y los oficiales de la iglesia se componen en cuerpos de gobierno frente al Estado, y estos cuerpos de gobierno frente al Estado deben de estar listos en un binomio. Este binomio que vamos a leer a continuación en la siguiente lámina. En esta lámina ustedes podrán leer entonces el binomio que se encuentra en la flechita, dice legislación. Entonces la legislación del Estado o la legislación emanada del gobierno de la República del Estado mexicano establece que tenemos una primera relación con personas que se llaman asociados, integrantes, congregantes, ministros de culto, y por otro lado con bienes que forman un patrimonio que de él emanan responsabilidades, pero también obligaciones. Entonces, amados hermanos, los derechos, que si ustedes notan, no están aquí los derechos, hay un patrimonio, pero hay más responsabilidades y obligaciones, y es en lo que quiero hacer énfasis en esta tarde. Ustedes podrán mirar del lado de los asociados una columna con 8 números. Detenernos en cada uno sería muy largo. Sin embargo, quiero que cada uno de ustedes miren que tenemos un cuerpo estatutario en el artículo 14 del reglamento de la ley de asociaciones religiosas, que nos obliga a tener este cuerpo estatutario, que nosotros ya lo tenemos, y que ese cuerpo estatutario se encuentra dentro de este libro. Es importante que todo ministro, que todo líder conozca este libro. Evidentemente va de la mano con los otros dos, que es el manual de procedimientos y el libro de disciplina. Entonces, es importante, es de suma importancia que todos tengamos claro que este cuerpo estatutario derivado del artículo 14, fracción cuarta del reglamento de la ley de asociaciones religiosas y culto público, te exige tener un cuerpo estatutario. Un cuerpo estatutario que, como ya dijimos, debe contener las enseñanzas doctrinales, tus confesiones doctrinales y tu organización al interior como asociación religiosa. Dentro de él se regulan y se rigen todos los derechos y los privilegios de los miembros, las autoridades internas, quienes tienen el carácter de ministro público, quienes representan legalmente a la asociación religiosa, la vigencia de los cargos, cómo uno puede accesar a cada uno de esos cargos, las facultades de cada uno de los oficiales. En el caso que aquí yo me permití colocar para ustedes, son 3 años en el caso del artículo 81 de la Constitución General. Las relaciones laborales, cómo se dan las relaciones laborales entre pastores, entre oficiales, entre iglesias, entre asociación religiosa. ¿Hay relaciones laborales? Sí, sí las hay.
Con los asociados no las hay, con los congregantes tampoco las hay, y eso lo podemos aclarar en el artículo número 10 de la Ley de Asociaciones Religiosas y el artículo 68 del Código de la Constitución General de la Iglesia. Es importante que vayamos a estos documentos y demos una lectura. Por razones de tiempo no podemos visitar cada uno de estos artículos y irlos desmenuzando. Sin embargo, por último, también tenemos obligaciones salariales, obligaciones fiscales y de previsión social. Por el otro lado, en cuanto a la administración de los bienes, tenemos la administración de templos. De acuerdo al artículo 16 del reglamento, podemos administrar templos y ¿qué considera la legislación como ingresos? ¿Qué considera la legislación como ofrendas? ¿Qué considera la legislación como diezmos, como primicias, como donativos? Es sumamente importante que el líder, que el pastor, dentro de su cuerpo normativo tenga claro cada uno de estos conceptos en relación con su ley de asociaciones religiosas. Esto va de la mano, no se puede separar de ninguna manera. Recordemos que pertenecemos a una organización. Nuestra organización está reconocida ante el Estado como una asociación religiosa y tiene una estructura, tiene un cuerpo de creencias y tiene una normatividad que tenemos que aplicar. Entonces es un deber, es una obligación, es necesario para nuestra organización que el líder tenga muy clara las reglas de nuestra estructura, de nuestra organización y de nuestra forma de gobierno. Vamos a ir a una siguiente lámina para concluir. Y antes de llegar a las conclusiones, quisiera que viéramos un poco este tema de las obligaciones que tenemos como iglesia, como asociación religiosa o como iglesia registrada ante la Secretaría de Gobernación. Ustedes podrán ver en esta lámina que tiene como título Normas del Estado en relación diaria con la jurisprudencia eclesial. Hermano, ¿la jurisprudencia eclesial tiene relación diaria con el Estado? Sí. Porque todos los días tomamos decisiones. Y en esa toma de decisiones siempre la jurisprudencia está presente. La jurisprudencia nos ayuda a tomar las mejores decisiones, a tomar decisiones informadas, a tomar decisiones sabedores, que esa decisión nos traerá obligaciones y también traerá consecuencias a la vida del interior de la iglesia. Entonces, ustedes mirarán, yo puse aquí dos listas, una lista muy breve que tiene que ver con la legislación, con la norma interna. Son 4 normas: Constitución General de la Iglesia Nacional, Manual de Procedimientos, Libro de Disciplina y Libro de Culto y Liturgia, que ya los mostré físicamente. Y en cuanto al Estado hice una lista un poco más grande. Tenemos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tenemos la Ley de Asociaciones Religiosas y de Culto Público, tenemos el reglamento de esta misma ley, el Código de cada Estado, es decir, el Código Civil de cada Estado y el Código Civil Federal, el Código Fiscal Federal, la Ley General de Bienes Nacionales, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley Federal para prevenir e identificar las operaciones con recursos de procedencia ilícita. Entonces, amados hermanos, en todas estas organizaciones, en todas estas legislaciones, el pastor debe tener en su librero y debe tener conocimiento de cada una de estas legislaciones. Aprenderlas de memoria es imposible, pero sí debemos de tener el acceso y el manejo de estas legislaciones. Esto es sumamente importante. ¿Por qué razón? Porque el gobierno nos regula. Recordemos que el derecho eclesiástico es un derecho, dentro de las ramas del derecho, es un derecho que lo administra el derecho público. Y al ser administrados por el derecho público, tiene que ver todas nuestras acciones, todas nuestras decisiones, todo lo que hacemos tiene que ver y tiene que mirarse con profundidad en la Secretaría de Gobernación. La Secretaría de Gobernación toma nota de cambios de representantes legales, toma cambios de mesas directivas, hace tomas de nota. Para poder usar un inmueble nos pide una declaratoria de procedencia, por decirlo de alguna manera. Entonces, cada una de las decisiones que se toman es necesario y es imprescindible tener claro
que cada una de estas decisiones afectará a la vida del Estado y el Estado intervendrá y el Estado tendrá que decir si está o no de acuerdo, si estamos haciendo lo correcto o no. Recordemos, es una rama del derecho público. Entonces, pasemos a las conclusiones. En esta última lámina, ustedes podrán mirar las conclusiones. Son 5 conclusiones muy pequeñas que yo me permití presentar. Y estas conclusiones toman como base el texto del apóstol Pablo a Tito. En el capítulo 1, verso 5, dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente. El líder, el pastor, está obligado a corregir lo deficiente. Dice: y establecieses ancianos en cada iglesia, en cada ciudad, así como yo te mandé. Es importante que dentro de la estructura, el pastor, el líder, ponga orden, pero que también establezca los cuerpos de gobierno de la iglesia local en cada una de las ciudades, porque así se ha mandado en la palabra del Señor y porque así está establecido. Entonces, amados hermanos, la importancia de la jurisprudencia eclesiástica es importante por estas 5 razones. Da estructura organizacional a la iglesia, es una herramienta necesaria para el liderazgo pastoral, es importante porque trasciende en la vida de la iglesia, es importante porque fundamenta la administración eclesial. Esto es muy importante. A veces nos entregan algo y no sabemos qué hacer con ello. Es importante, es nuestro manual de procedimientos ante cualquier situación y nos da el fundamento y el sustento para poder administrar lo que ha sido puesto en nuestras manos. Por ello, es fundamental la administración eclesial. Y por último, pone orden previniendo conflictos legales. La jurisprudencia eclesial nos ayuda al poner un orden, prevenir conflictos de carácter legal. Entonces, amados hermanos y hermanas, me despido con estas 5 conclusiones. Es muy importante y de gran responsabilidad lo que el pastor modele, lo que el pastor enseñe, lo que el pastor haga que trascienda en la vida del feligres, en la vida del anciano, en la vida del diácono, en la vida del joven. Jóvenes, ancianos y diáconos que a veces en el desconocimiento toman decisiones equivocadas y erróneas. Y en ocasiones esto, lejos de ser una bendición, trae conflictos a la vida de la iglesia. Por tanto, al Rey de los siglos, al inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Primera Timoteo 1 al 17. Hermanos y hermanas, el Señor les bendiga, el Señor les guarde, y espero que en otro momento podamos desmenuzar tanto que queda, tanto que hay que ver, tanto que podemos estudiar. En cualquier momento lo podemos mirar. Que el Señor les bendiga. Gracias.
los cielos. Grande es el Señor y digno de alabar. En la ciudad de Dios, santo lugar. El gozo de toda la tierra es. Grande es el Señor, su victoria nos dará. En Él tenemos fuerza contra el mal. Le vamos a adorar. Queremos Exaltar tu nombre, oh Dios. Queremos Darte gracias por obrar en nuestras vidas. Confiamos en tu amor que siempre es fiel. Pues solo tú eres Dios eterno en la tierra y sobre los cielos. Queremos exaltar tu nombre, oh Dios. Queremos darte gracias por obrar en nuestras vidas. Confiamos en tu amor que siempre es fiel. Solo tú eres Dios eterno en la tierra y sobre los cielos.